Hola, seguidores de Diario Criterio. Aquí en el marco de la Feria del Libro, hoy nos acompaña Vanessa Londoño, una escritora colombiana joven, ganadora en el 2007 del premio Aura Estrada, 17, sí, que premia, digamos, a escritoras jóvenes de entre 19 y 35 años, más o menos el rango, con Asedio Animal, una novela que este año, desde el año pasado, ya se consigue en Colombia, fue editada por Tusquets, y la verdad es un libro que golpea, que lo deja uno un poco knockout después de leerlo. Es bien, si uno sabe y hemos vivido la violencia, la hemos leído en periódicos, visto en noticias, verla retratada en la ficción no deja igual de golpearlo a uno. Eso lo logra Vanessa en su libro, y yo diría que es un libro, Vanessa, no sé si estoy equivocado, sobre la memoria. No solo sobre la memoria del conflicto, sino sobre la memoria de la naturaleza, sobre la memoria de órganos que se han perdido. Es como que todo quiere volver a un cauce también. ¿Y por qué se centra en ese tema, Vanessa, la memoria en Asedio Animal? Pues yo creo que la memoria es uno de los temas fundamentales que nos concierne a nosotros como ciudadanas y ciudadanos de un país como Colombia. La memoria ahí en la novela está expresada de muchas formas. Me encanta la palabra que usó de cauce, porque precisamente la memoria tiene que ver con el agua. El agua circula, crea vida, pero también destroza, también deslava, también crea esa tensión precisamente entre recordar y olvidar, que es precisamente la tensión que yo creo que vivimos no solo en Colombia, sino en América Latina. ¿Por qué el conflicto le interesó en ese momento? Usted ha dicho que esta novela la escribe en medio de las conversaciones que hace Santos con las FARC. ¿Por qué en ese momento le interesa, justo en ese momento, escribir una novela de estas características? Porque yo creo que como escritores tenemos una apuesta política, que es decidir qué género usar y cómo usar el género. Y la apuesta política mía de usar la ficción para hablar de la violencia era también una apuesta por enterrar la violencia en la ficción y que no volviera a salir a la no ficción, al periodismo. Pero sucedió todo lo contrario con los desmontes del acuerdo de paz, y resulta que la novela termina publicada en un momento donde está clarísimo que regresó la violencia en todas sus formas. Entonces esa era la apuesta, era una apuesta política sobre el género que iba a usar para hablar de la violencia. Hablamos de violencia, y es una violencia a veces explícita, ¿no? En su libro, en su novela. Al principio hablábamos de memoria de los órganos, un poco referencia porque en la historia de Vanessa hay 4 personajes que son mutilados en medio del conflicto, en un pueblo del Caribe, que usted le da un nombre que es Jucumeini. Evidentemente es el Caribe colombiano, Sierra Nevada seguramente, porque hay cogis. Entonces uno pero uno descifra un poco que hay ahí. Entonces, bueno, hay una mujer a la que le han quitado las manos, y ella siente que sus manos quieren volver, tienen memoria, ¿no? ¿Por qué lo de las mutilaciones? ¿Por qué lo de los órganos? Yo creo que Colombia es un país que probablemente uno pueda explicar en la metáfora de la mutilación. Yo creo que Colombia es un país, entre otras muchas formas de expresar lo que es este país, también es un país de mutilados por la guerra, y yo creo que eso era un tema que no se había tratado en la literatura, y era un tema que ponía de presente no solamente la pérdida, sino el recuerdo, como pues usted lo está mencionando, no solamente la pérdida de un miembro, sino el recuerdo sobre ese miembro, que es lo que es precisamente el recuerdo del miembro fantasma, pero también porque la pérdida, que es netamente simbólica en la novela, nos sirve para todos para tramitar distintas pérdidas que hemos tenido. Básicamente son mujeres, ¿no? Las víctimas. Sí, niños. ¿Por qué? Pero bueno, los personajes, Yamira, perdóneme si me equivoco los nombres, porque la chica que pierde las manos, la mamá de Alain, a la que le cortan las piernas, básicamente son mujeres. ¿Por qué la mujer como el eje de la violencia en este caso? Yo creo que puede ser vista de esa forma, pero también quien perpetra la violencia es el hombre, porque yo creo que la novela también habla sobre como un patriarcado que está permanentemente extrayéndolo todo, ¿no? Depredando el paisaje, depredando la naturaleza, pero también depredando cuerpos,
que yo creo que también es un poco cómo funciona Latinoamérica, cómo funciona el mundo, es hablar del patriarcado como un sistema generador también de violencia, y esas víctimas son mujeres, es la naturaleza. Finalmente vivimos en el antropoceno, que es esa jerarquía del hombre sobre el mundo, ¿no? Y esa jerarquía que le permite explotar el mundo impunemente. Entonces creo que lo que habla también es del patriarcado sobre los otros cuerpos. Casi no hay hombres buenos en sus historias, ¿no? Alain y tal vez el militar, el que pierde la cabeza, el resto son hombres desalmados. Yo creo que no, el libro no plantea de pronto buenos y malos. Yo creo que el libro plantea, de hecho, unos fantasmas que están errando por este territorio, pero no hay una categorización de buenos y malos, ¿no? De hecho, muchas veces las víctimas, cuando están narrando su historia, no hablan de que su perpetrador sea bueno o malo. Yo creo que eso ya es como algo que el lector empieza a llenar en su lectura. Vanessa, hablábamos al principio de memoria, la memoria, bueno, del conflicto, de lo que pasa, de los órganos, pero también hay memoria en la naturaleza. Y esto tal vez usted lo habló con El País de Madrid, y pues yo también dije, a ver, en sus historias hay demasiada oscuridad y demasiada lluvia, nunca para de llover y todo es oscuro. Alain perdido, que no sabe por dónde agarrar, la mujer está Yamira es que se ve, que ve una noche muy oscura, que llueve y ve cadáveres bajar por el río. Porque esa alusión constante a la oscuridad y a la lluvia, como si estuviéramos en el diluvio, como el fin del mundo. Bueno, Mircea Eliade explica que la forma en que los seres humanos hemos construido nuestra relación con el mundo es precisamente proyectando nuestra anatomía sobre el mundo que nos rodea, y también usando el mundo como forma de analizar y de hacer simbologías y de hacer análisis, usando la naturaleza también sobre nuestros propios sistemas. Entonces, tomando esa idea de Eliade, yo lo que quise hacer es como tomar la lluvia como un sistema que denota o evoca la memoria, y volvemos a lo que hablamos al principio, pero también ese exceso de agua crea deslaves y crea diluvios que finalmente lo borran y lo arrastran todo. Entonces también habla de la pérdida de memoria. Entonces, precisamente proyectando lo que nosotros podemos proyectar en la naturaleza para explicar el mundo, pero también lo que la naturaleza nos regresa para explicarnos a nosotros mismos, es que pues planteé este sistema dentro de la novela de la lluvia. Hay un momento que dice que un río recupera su memoria, ¿no? Que se ha perdido. Hay otros momentos en los que yo quisiera preguntarle, uno al leerle dice, bueno, ella conoce la naturaleza, sabe cómo matar un cerdo, sabe cómo crece un árbol, una planta de aguacate. Para esto hizo una investigación, o cómo llegó a lograr esas descripciones que parecen precisas, y uno dice, sí, es así. Pues sí, he viajado mucho por Colombia, me gusta mucho viajar por todos los territorios hasta donde he podido llegar, pero también tuve una infancia con un abuelo campesino. Entonces, en Caldas. Okay. Yo soy bogotana, pero mis abuelos son de Caldas y mi abuelo era un hombre campesino, entonces sí, siempre estuve pues muy en contacto con lo que es la vida en el campo. Estos hechos que ocurren, las 4 historias, ¿tienen alguna inspiración en la vida real? Bueno, el caso de este señor que busca chicas vírgenes para violarlas es Hernán Giraldo, reconocido paramilitar en la sierra. Las otras tienen alusiones, vienen de la realidad. De hecho, usted hace menciones a la palabra el salado. De hecho, usted menciona a los rastrojos. ¿Por qué? Yo creo que la novela no tiene ninguna historia que esté completamente escrita dentro de la ficción, pero la realidad ingresa de muchas formas al texto, incluso con frases que han dicho algunas víctimas o historias que han contado algunas víctimas, ingresan al texto y se ficcionalizan. Creo que de pronto el referente más claro es Hernán Giraldo, yo lo he dicho en algunas oportunidades, pero también hay historias que yo agarré de testimonios, de escuchar a la gente mientras viajaba, y que pues sencillamente no son historias tan conocidas como otras, pero que todos cuando leemos el libro sabemos que es lo que pasa todos los días en Colombia, lamentablemente. También es obvio que uno asocie con lo de fantasmas, muertos, soledad, oscuridad, a Pedro Páramo, a Juan Rulfo. Tiene mucho que ver en su obra, esa era una lectura obligada, fue algo que salió así, o
¿Cómo aparece Rulfo en su obra? No, lo de Rulfo es completamente deliberado. A mí me gusta muchísimo Pedro Páramo, es una novela que leo muchas veces. He leído muchas veces, de hecho también una de las cosas que he mencionado sobre la novela es que tal vez en la quinta, sexta lectura que hice Pedro Páramo también me di cuenta que en la novela yo oía toda la novela y es algo que yo también, digamos, saqué del sistema que plantea Rulfo en este territorio. Me gusta mucho la búsqueda del lenguaje que hace Rulfo en Pedro Páramo porque creo que efectivamente cuando uno escucha el habla de los campesinos, de las zonas rurales, hay una economía del lenguaje muy bien puesta que digamos con un repertorio de palabras logra unos brillos del lenguaje muy interesantes porque son capaces de armar las frases de unas formas muy plásticas y ese oído tan atento a esa forma de escucha es muy rulfiana y yo creo que de pronto de leer a Rulfo lo que hice fue generar una especie de sensibilidad hacia esa escucha y tratar de incorporarla también. Vanessa, dice que lo de Rulfo es deliberado. En su obra, ¿qué otras mujeres ahí, digamos, de alguna forma la influyen, la marcan? A ver, no sé, a mí de pronto, yo sentí, seguramente no es influencia, pero a Fernanda Melchor un poco ¿cómo se llama este libro? Temporada de huracanes. Sentí, por ejemplo, a Tatiana Hueso en la película Noches de Fuego, también la sentí a ella, no sé si es, seguramente no, ocurre o es algo que las mujeres están empezando a contarnos, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues Fernanda Melchor me parece la escritora más fascinante que hay en este momento, a mí me parece tremenda y me halaga mucho el vínculo que se genera. A Fernanda sí la leí después de haber terminado la novela, pero sí siento que hay muchas líneas de contagio entre mi novela y la de Fernanda. Yo creo que fundamentalmente Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, yo creo que Elena tiene una lección muy importante y es que el territorio puede ser el personaje principal de una novela, que yo creo que eso fue una lección que yo apliqué escribiendo esta novela. Y otra escritora para mí muy importante que es Margarita Cavendish, que hablo de ella al principio del libro, que es una filósofa renacentista, que es la primera mujer en publicar un tratado de filosofía natural durante el Renacimiento y ella como que descoloca todo, va en contravía un poco de todo lo que se está diciendo en ese momento. Y muchísimas otras obviamente, Idea Vilariño, por ejemplo, Fanny Buitrago acá en Colombia también. ¿Qué tal ha sido su acercamiento a la literatura colombiana, sobre todo a la hecha por mujeres? ¿Qué encuentra en ella? ¿Qué encuentra valiosa? En algún momento, ¿cómo la evaluaría hoy? ¿Cómo la siente en este contexto del comienzo del siglo XXI? Pues me parece muy justo la labor que se está haciendo de, no sé si la palabra sea rescatar, pero por lo menos de releer y de darle un lugar a las escritoras colombianas que pues no sabíamos que existían. Alba Lucía Ángel, por ejemplo, estaba La pájara pinta, es una novela, yo creo que imprescindible, y una novela que tiene una búsqueda del lenguaje impresionante. Obviamente pues todo lo que ha pasado, digamos la biblioteca de autoras colombianas que acaba de publicar el Ministerio de Cultura, me parece que llegamos tarde, pero bueno, por fin ahí estamos y ahorita creo que hay unas escritoras que me parecen muy interesantes, por ejemplo Juliana Javier, Fátima Vélez, son autoras que yo creo que están haciendo una labor muy importante de desmontar unos mitos que le han permitido al patriarcado como subsistir, ¿no? La obra de Juliana precisamente contesta un mito fundacional en Risaralda. Fátima, por ejemplo, contesta la estigmatización de los homosexuales y el SIDA, ¿no? Entonces creo que esas labores de desmontar mitos son supremamente importantes en la literatura. Vanessa, ahora que menciona el lenguaje, su lenguaje, hay un lenguaje muy propio, adquirido. ¿Cómo se logra un lenguaje de estos y de dónde viene también? Pues yo creo que mi relación con la literatura tiene que ver con una búsqueda del lenguaje y precisamente lo que yo quería hacer era aquí una propuesta estética. A mí me ayudó muchísimo, me influyó muchísimo Álvaro Cepeda Zamudio, porque creo que tiene un uso del lenguaje precisamente en la forma en que adjetiva, que logra una desestabilización del lenguaje.
pensar también el lenguaje desde lo que dice Barthes, que es la crítica literaria como fórmula de renovar el lenguaje. Pero sí, fundamentalmente yo quería hacer una búsqueda del lenguaje y también a través de la novela de Cepeda Zamudio me di cuenta que también la literatura funciona como una forma de divulgación de un lenguaje que ha hecho crisis en uno y que necesita manifestarse. Entonces sí quería hacer una propuesta de lenguaje con la novela. Hace poco leí Eva y las fieras, un libro de Antonio Ungar, también una novela también del año pasado, y también hay una preocupación. Esta vez el conflicto ya no es en la sierra, no es en el Caribe, sino en el sur, en el Putumayo. Noto, y eso, porque en un momento se preguntó acá a la gente en pleno proceso de paz cómo los novelistas iban a contar el conflicto, si era suficiente, ya se había dicho suficiente o no se había dicho lo suficiente. Ungar dice, pues hay que seguir contando porque siento que en este país no se ha contado desde la ficción y las cosas que hay que contar sobre lo que pasó en el conflicto. Usted está en cuál línea, y decía, por ejemplo, que él sentía que escritores reconocidos, daba el nombre de Héctor Abad y el mismo Juan Gabriel Vázquez, no lo habían hecho realmente con firmeza. ¿Usted en qué línea está? ¿Hay que contarlo, no contarlo? ¿Se ha contado bien? ¿Cuál es su línea en este momento? Yo creo que hay que contarlo. Yo creo que eso fue lo que hizo la literatura chilena. Imagínense haberle dicho a los escritores chilenos no hablen más de la dictadura. O sea, precisamente esa búsqueda permanente de las artes en seguir contando y en no olvidar fue lo que yo creo que permitió o está permitiendo un cambio en la sociedad chilena. Yo creo que es atribuible completamente al arte y a la persistencia del arte de no olvidar. Entonces me parecería como una censura muy, pues sí, una censura pedirle a los escritores que no hablemos más del conflicto cuando pues no ha parado, ¿no? Y así pare, pues lo que tenemos que seguir es contándolo, así se acabe, así logremos un desmonte del conflicto, porque es que si no vamos a repetir lo mismo que ya ha pasado. Vanessa, su próxima novela supongo que ya está en la cabeza o ya hay algo en el computador escrito, en Word. ¿Qué viene? ¿De qué va a ser? ¿Vuelve a la violencia? ¿Vuelve al tema de mujer? ¿O eso es algo que no se planea, simplemente surge? Yo creo que los escritores siempre y las escritoras estamos siempre escribiendo el mismo libro. Yo creo que siempre vamos a estar escribiendo el mismo libro de formas distintas, entonces no creo que el asedio animal haya terminado de escribirse, sino que probablemente sea una novela distinta, pero de todas formas otra forma de contar esa historia. Ahorita estoy escribiendo una novela sobre mi abuela paterna porque creo que su vida es otra forma de contar las mismas cosas que me interesan. Hay un tema, ahora que hablamos de referencias, Lácides es un periodista y a la vez es escritor, perdón, y es pederasta. ¿Por qué le da esa connotación a ese personaje de escritor, pederastia? ¿O hay alguna razón en especial? Pues yo creo que esa es una parte ineludible de la realidad que vivimos en Colombia, es el abuso también a los niños de muchas formas y a las niñas de muchas formas, que incluye el abuso sexual, digamos, tolerado por muchas formas de lo que es nuestra sociedad. Entonces me parecía ineludible no hablar de eso. Porque casi digamos que la novela atraviesa casi todos los grandes crímenes que se cometieron durante el conflicto, ¿no? Violación, abuso, secuestro, creo que también hay momentos, hay un personaje, todo lo quiso atravesar o también igual. ¿Fue deliberado o también surgió? Yo creo que la novela es una novela que sí es muy oscura, pero también tiene mucha luz. Es una novela que tiene momentos de mucha luz, que habla también de momentos de apego, de deseo, de felicidad, que habla también de la naturaleza, porque la vida habita esas tensiones entre la luz y la oscuridad, es inevitable. Y en esa búsqueda pues había que hablar de todo lo que pasaba, porque es un territorio que finalmente está espejando un territorio que sí existe. Aunque el territorio no exista, sí espeja un territorio que existe. Entonces mi apuesta fue hablar de todo lo que podía pensar que pasaba allí. Vanessa, la última pregunta. Una feria del libro, ¿qué representa realmente para un escritor? Hoy que hay que hacer tanto mercadeo, hay que mostrarse, ¿qué representa? ¿Es eso o ventas? ¿Qué significa realmente para un escritor una feria del libro? Pues para mí lo que representa es una responsabilidad grande
de decir cosas que de pronto no sean tan obvias o de decirlas de otra forma, porque creo que la gente se toma el trabajo de ir a sentarse a escuchar a un escritor, no es poco, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad también de pronto de decir cosas novedosas o de usar un lenguaje que de pronto sorprenda, ¿no? De tomarse la tarea de preparar algo que uno vaya a decir. Yo lo veo desde ahí, de respetar también el tiempo del lector que va y a escuchar a los distintos escritores y escritoras hablar. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado acá con Diario Criterio y sigamos de feria. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, chao. Gracias, José Ángel.